Quiero dar la bienvenida a Arlene Tigner, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y columnista del Espectador. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, profesora Tigner. Buenas noches, muchas gracias. Profesora Tigner, sin lugar a dudas nos encontramos en medio de una guerra informática, por lo pronto. Y con las redes sociales esta información llega de diferentes maneras, mucho más rápida. Además, hay el retiro de las tropas, vemos los anuncios que hace Estados Unidos de que habrá una invasión inminente. También vemos la situación en Ucrania, en donde dice que saldrán a las calles a levantar la bandera. El pueblo ucraniano también apoyando a algunos, a Rusia. Es decir, hay un cruce de información. Profesora, ¿qué tanto es el riesgo en este momento de acuerdo al análisis o a la investigación que usted ha podido tener? Pues yo creo que el riesgo sigue siendo grande y latente. Ambas partes, tanto Rusia como Estados Unidos y la OTAN, han adoptado posiciones bastante inamovibles en cuanto a lo que están dispuestas a ceder en los reclamos, sobre todo de Putin, de que la OTAN se comprometa a no seguir expandiendo hacia el este de Europa y Eurasia. Y pese a esta señal que podríamos tomar como positiva de Rusia de supuestamente estar retirando algunas de sus tropas, que hay una presencia masiva en las fronteras con Ucrania, más de 100,000 tropas, queda por verse si esto sea suficiente para lograr un desescalamiento. Ahora, profesora Tigner, entre varios de los analistas que hemos consultado nos decía, esta guerra la está armando a Estados Unidos. Estados Unidos es quien ha dicho que hay una invasión inminente. Los países europeos son, los de la Unión Europea son quienes llevarían la peor parte y quienes tienen mucho por perder por los acuerdos comerciales, el tema de gas, de combustible que requieren primordialmente de Rusia, lo que no les permite ni sancionar a Rusia ni tener ni un rompimiento de relaciones. Eso es cierto, creo que es exagerado afirmar que es Estados Unidos el que está empujando hacia una situación de impasse que llevaría a una guerra, al menos al interior de Ucrania. Estamos hablando de nuevo de inamovibles y exigencias de parte y parte que no admiten concesiones en este momento. Putin ha dicho pública y reiteradamente que sin un compromiso explícito de la OTAN de no admitir a Ucrania y de no seguir entrometiéndose militarmente en lo que considera su zona de influencia, sencillamente no está dispuesto a entrar en un proceso de desescalar esta confrontación. Y por su parte, tanto Estados Unidos como la OTAN y sus integrantes de Europa Occidental han dicho que ante estas exigencias de Putin tampoco hay margen de negociación. Y de hecho han advertido que las sanciones se van a aumentar. Sin duda, quien llevaría la peor parte de una invasión a Ucrania es la población de Ucrania. Por supuesto. Pero al mismo tiempo, la inversión militar que se está haciendo al interior de Ucrania busca advertir a Putin que el costo también para Rusia y de su ejército sería muy alto. Ahora, profesora Tigner, realmente el poderío militar que tiene Rusia frente al poderío militar que puede tener Ucrania, estamos hablando de una diferencia gigante. Es decir, Rusia sabe que el invadir Ucrania es tentar a todo lo que es la OTAN y Occidente, porque sabe que la respuesta como Ucrania sola, aislada, no va a tener. Pues yo creo que hasta ahora hemos visto compromisos expresos por parte de Estados Unidos y la OTAN que aún en caso de una invasión a Ucrania no habría una retaliación militar. Es decir, no estamos hablando de la posibilidad de que tropas occidentales ingresen a Ucrania, porque esto sí nos llevaría a una situación de escalamiento que posiblemente
conllevaría al uso inminente de armas nucleares, que es lo que todas las partes desean evitar. Sin embargo, al seguir empoderando a las fuerzas militares de Ucrania mediante entrenamiento, armas y posicionamiento militar aéreo naval en la zona, tanto Estados Unidos como los estados europeos occidentales están enviando mensajes de disuasión a Rusia de que si decide invadir, pues los costos también para ese país van a ser bien altos. Sí, y otra de las alternativas es lo que hablábamos, las retaliaciones o la presión que tanto Estados Unidos como los países de Occidente pueden aplicar a Rusia, pero no han sido efectivas. Y lo hemos visto en otras instancias. Lo vemos aquí en América Latina, con Venezuela, por ejemplo. Toda la presión que ha ejercido Estados Unidos, esas retaliaciones a individuos comerciales no han funcionado. Después de ese fracaso, además, que ha vivido en Afganistán, no puede darse el lujo de hacer esto. Y ya vemos pronunciamientos por parte del gobierno de Rusia en donde dice que ellos claramente son los ganadores de este enfrentamiento que hasta ahora no ha pasado a mayores, porque le han mostrado a Occidente en qué posición están y que de ahí no van a moverse. Pues en este momento creo que ambas partes están reclamando victoria, cuando en realidad no vemos avances significativos hacia la desescalada de tensiones. Queda por verse si hay alguna fórmula que, como usted señala, permite tanto a Rusia como a Estados Unidos y a OTAN decir que lograron su cometido y que pueden dar por superado este impasse. Yo creo que si esto se da, que es lo que todo el mundo espera en este momento, alguna salida diplomática, lo que significa en realidad es una postergación de un conflicto que sin duda va a continuar ante la renuencia de las partes de hacer concesiones genuinas. Ahora, profesora Tigner, tengo que finalizar, pero se está planificando en Ucrania que la ciudadanía salga a las calles a izar su bandera, pero tenemos que tener claro que también en Ucrania, al interior del país, hay una división. Hay quienes son pro Rusia y quienes no se consideran ucranianos y quienes sí lo hacen y quieren mantener apartado y alejado a Rusia. Esto es absolutamente cierto. La población de Ucrania también está dividida en torno a su identificación con ese país o con Rusia. Rusia, como sabemos, anexó a Crimea, está financiando grupos separatistas en el este del país. Y realmente el ruido que está haciendo el presidente ucraniano de seguir insistiendo en su posible membresía en la OTAN no está ayudando en la actualidad a mitigar las tensiones que justamente gravitan en torno a esta posibilidad a ojos de Rusia. Profesora Tigner, lastimosamente se me acaba el tiempo. Quiero agradecerle por haber compartido con nosotros, darnos esta breve explicación y profundizar sobre lo que está sucediendo. Esta obviamente es quizás la noticia internacional más importante del momento. Todos estamos siguiendo lo que sucede en Ucrania y las afectaciones que esto podría traer y, en darse el caso, cuál sería el desenlace. Arlene Tigner, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, columnista del Espectador, nos acompañó. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, lo mismo. Gracias.